más para tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Enorme placer volver a encontrarnos en otra emisión de STP Salud en todas las políticas. A lo largo de los programas que fuimos desarrollando y compartiendo con ustedes, hablamos mucho de un sistema sanitario al que definimos básicamente como fragmentado. Fragmentado objetivamente porque en él existen y conviven 3 subsistemas de salud, pero también porque fuimos analizando y asimilando de alguna manera cuántas cosas suceden en torno a la salud de los argentinos y que de alguna u otra manera se dirimen como se puede, de manera fragmentada. Por un lado, los recursos económicos limitados, por otro lado, los recursos humanos, la judicialización que lleva adelante una embestida día a día, ¿no?, contra el sistema sanitario, los planes médicos obligatorios o programas médicos obligatorios que no siempre alcanzan, que no siempre están actualizados. Es decir, una serie de cosas que hacen que no exista un lugar, un ámbito, un organismo que pueda como tomar todos los elementos que constituyen el sistema de salud de Argentina y de alguna manera ordenarlos, darle una prioridad, darle un marco, evaluar cosas que se evalúan de manera individual, arbitrariamente. Por eso esta vez queremos conversar acerca de la posibilidad de la formación de ACNET. ¿De qué estamos hablando concretamente? Estamos hablando de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Esto en otras partes del mundo ya existe y ha tenido sus resultados y también vamos a tratar de comprender cómo ha impactado, ¿no?, en el sistema sanitario. Por eso especialmente nos acompaña hoy el doctor Andrés Pichon-Rivière. Gracias, doctor, por venir. Director ejecutivo del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Me puse los lentes para leerlo bien y decirlo correctamente. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. A usted por haber venido. ¿Coincide en esta cosa fragmentada de nuestro sistema de salud que hace que también todo lo que implica, ¿no?, su funcionamiento se resuelva y se acomode a los ponchazos a veces? Sí, coincido. No es algo que se va a solucionar con la agencia, obviamente. Pues un poco una definición del sistema de salud en Argentina que es así. Pero hay ciertos aspectos de la fragmentación o de las desigualdades que todos nos damos cuenta que no están bien. Que 2 personas con el mismo problema de salud reciban un tratamiento distinto si están en un lugar o en otro, coincidimos que no está bien. La fragmentación está marcado por lo geográfico, muchas veces lo mencionamos acá, ¿no? Definitivamente por el lugar en el que te tocó nacer dentro de Argentina. Sí, o viviendo en el mismo lugar, atendido en un sector o en otro, también puede haber enormes diferencias en Argentina. Tal cual. Si bien la agencia, como dice usted, doctor, no va a solucionar definitivamente nada, pero podría convertirse como en un lugar, en un punto de referencia de un montón de cuestiones que hoy se dirimen de distintas maneras y en distintos ámbitos. Algo que de pronto nuclee, centralice, organice todo lo que tiene que ver con la información y los datos sobre salud y las cosas que hay que decidir sobre la salud, ¿no? Sí, totalmente. Además, es mucho más compleja la medicina hoy que 30 años atrás, ¿no? Hay muchos tratamientos distintos, todos los meses aparecen tratamientos nuevos, drogas muy complejas, tratamientos muy complejos y no hay una centralización de esa toma de decisión, ¿no? Si ese paciente va a recibir el tratamiento A o el B o el C o este método de diagnóstico en lugar del otro, vos querés averiguar por qué este paciente recibió este tratamiento en otro, no hay una explicación. Es una decisión muy individual que quizás te tocó ir a la guardia el martes si recibiste el tratamiento y si ibas el jueves recibías otro, Claro. O como vos decís, estás en una provincia o en otra. No se puede seguir ahora esa toma de decisión, porque esa toma de decisión está fragmentada como el sistema de salud. Entonces, hay cierto aspecto de fragmentación del sistema de salud que no se puede resolver, pero esa toma de decisión no debería ser distinta, porque la evidencia científica que avala ese tratamiento es la misma en todas partes del mundo. Entonces, no debería haber una decisión distinta en Santiago del Estero que en Buenos Aires, o la guardia del martes o la del jueves. Claro. O sea que la creación de una comisión, que ahora le voy a pedir también que me explique en qué consistiría, podría unificar, ordenar, establecer pautas, criterios en distintos aspectos, desde una atención médica, un protocolo, desde un medicamento, desde un caso que se judicializa, desde una cobertura que se cuestiona.
Sería como un ordenador, ¿no? O algo así. ¿Cómo la definen a la Agencia de Evaluación de Tecnología de Salud? Sí, no, exactamente. Hay un tema de presupuesto que también juega mucho acá, ¿no? Claro. El presupuesto de salud es limitado en cualquier lugar. Un Siempre. prepago, una obra Sí, social, sí. el sistema público de salud. Eso implica tener que priorizar esos recursos y tomar decisiones que no son fáciles. En algunos casos puede implicar decidir que no a un determinado tratamiento. Entonces, si esa decisión es tomada con reglas claras a través de un proceso justo, es más aceptable que si esa decisión, bueno, alguien le dice que no porque fue atendido un martes, o le dicen que sí porque fue atendido en Córdoba en vez de Santiago del Estero. Así que básicamente una agencia lo que hace es priorizar esos recursos de salud de una manera explícita, ¿no? Es decir, vamos a tener en cuenta estos criterios, estos valores, y eso es lo que definirá si los recursos son utilizados de esta manera o de otra. ¿Quiénes integrarían, doctor, esa agencia? ¿Todos los actores que de alguna manera representan a todos los que intervienen en el sistema de salud? ¿Representantes de cada sector? Sí, exacto. Además, una clave de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias es que pueda demostrar que ese proceso mediante el cual toma decisiones fue un proceso justo. Pues nadie va a aceptar las decisiones si siente que el proceso no fue justo, ¿no? Si a alguien se le niega algo y uno siente que ese proceso fue influido por algún actor que quería vender su producto u otro que quería ahorrar en su Sí, que había presupuesto. intereses ajenos a la salud. Eso es claro. inaceptable en cualquier sociedad. Claro. Entonces, además que las decisiones que se toman nunca van a dejar satisfechos a todos los actores en cualquier parte del mundo, ¿no? Alguien sentirá que la decisión no fue justa, ¿no? Un paciente que no puede acceder a un tratamiento o un laboratorio o un productor de una tecnología que le dicen que no puede vender su producto, o el sistema de salud, el financiador que lo obligan a pagar un tratamiento muy costoso. Siempre alguien va a sentir que la decisión no fue justa. Y es imposible encontrar una manera para que todos piensen que la decisión fue justa. Eso en el mundo ya se sabe, ¿no? Claro. No hay una manera. Pero, eso sí es muy importante, sí nosotros podemos coincidir en cuando un proceso es justo. Ahí todos nos podemos poner de acuerdo en decir, ese proceso mediante el cual se tomó la decisión fue justo. Y los atributos de ese proceso justo es, por ejemplo, que participen todos los que tienen cierto interés en esa decisión. Claro. Entonces, si vos en ese proceso de tomar decisión no involucraste a los pacientes, no es justo, porque quizás hay un aspecto de la decisión que no se tuvo en cuenta. O a los que tienen que financiarlo, o a los médicos, a los que producen la tecnología. Así que eso es un atributo importante de esa toma de decisión, ¿no? Tiene que ser muy participativo. Tiene que ser transparente, pues todos tienen que ver exactamente qué es lo que se hizo, y tiene que estar basado muy fuertemente en evidencias científicas muy rigurosas. Son los atributos más importantes de cualquier proceso de agencia de evaluación de tecnologías sanitarias en cualquier parte del mundo. Trabajaría en complemento con ANMAT, que es en la República Argentina un organismo también de rigor en la aprobación de los medicamentos. ¿Tendría ese estatus, podríamos decir? Sí, mira, y además hay mucha confusión a veces, porque cuando se habla de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, muchos dicen, pero ese es el rol del ANMAT, ¿no? Finalmente el ANMAT no está para eso. Entonces hay un poco de confusión ahí en el rol de la agencia regulatoria, pasa en todas partes del mundo. El ANMAT funciona en Argentina igual que funciona la FDA en Estados Unidos o EMA en Europa. Y el rol de la agencia regulatoria es decir, bueno, un medicamento, por ejemplo, ¿no? Cumple cierto estándar mínimo y puede ser vendido en el país. Claro. La ANMAT no dice tiene que ser utilizado, ¿no? La ANMAT dice esto puede ser vendido. Después el paciente, el médico, el sistema de salud tienen que decidir si ese medicamento se aplica o no, o a qué costo, ¿no? Pero son decisiones totalmente distintas. Una cosa es que esté disponible y otra cosa es decidir si se usa o no, en qué condiciones y a qué precio se usa. Y eso no lo hacen las agencias regulatorias en ninguna parte del mundo. Ahí apelamos a la honestidad, ¿no? Y a la sensatez de los sectores involucrados, que realmente sea la salud y no intereses particulares, ¿no? Sí, hoy, como decís, confiamos, sí, pero... Sí, comprendiendo, digo, que naturalmente siempre hay intereses, pero tratando de ser lo más sensato y honestos posibles en el proceso, entiendo. Hoy confiamos, como vos decís, porque está tan fragmentado que es imposible que esas decisiones se tomen bien, porque se toman miles de veces para miles de pacientes y las decisiones
siempre son diferentes. Así que Claro. no, justamente lo que se ve en el mundo es que no hay que confiar en que ese proceso de toma de decisión en forma fragmentada funcione bien, pues se sabe que no funciona bien, que hay inequidades. Entonces, por eso trata de centralizarse mediante agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, el país dice, bueno, si un paciente con determinadas características tiene estos criterios, tiene que recibir el tratamiento A porque es mejor que el B. Entonces, no se deja librado Por ejemplo, a la la casualidad. justicia, que hablamos de eso también en el programa, a jueces que de pronto se encuentran en la obligación de resolver cuestiones de salud sobre las que naturalmente no comprenden, porque no ha sido la carrera que han estudiado ni su especialidad. Entonces, definitivamente ahí queda librado a una situación muy arbitraria, ¿no? Muy parcializada. Y ahí el proceso a lo mejor no es justo, más allá del resultado, ¿no? Sí, sí, totalmente. En la Argentina es un tema importante, como en otros países de Latinoamérica, justamente porque no hay un proceso de toma de decisión formal, ¿no? Cuando alguien, en algunos casos sí, pero cuando alguien en Argentina hoy se le niega el acceso a un tratamiento, es muy difícil entender por qué. Entonces eso es cuestionado y termina yendo a la justicia. Claro. Si hubiese una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y un proceso mediante el cual se tomó esa decisión, ya está claro por qué pasó. Por supuesto que la justicia lo puede cuestionar, Sí, puede por cuestionar siempre, ese siempre proceso. hay una instancia mayor. No, y estaría muy bien, pero esa definición, supongando que se cuestiona eso, afectará a todos los pacientes con esa condición. Claro. Hoy la judicialización, en el mejor de los casos, beneficia a ese paciente en particular, pero después los miles que son igual que él, salvo que tengan los recursos para hacer un juicio y llevar algo adelante, no se van a beneficiar. Doctor, preguntarle brevemente acerca de las agencias de tecnología en el resto del mundo, en el resto de los países, quiero decir, del mundo. ¿Qué antecedentes hay como referencia? Muchas. Mucho tiempo, varias décadas atrás, este movimiento empezó sobre todo en Europa. Europa, casi todos los países tienen sistemas nacionales de salud, son gratuitos, se financian mediante impuestos, así que toda la población tiene acceso a la salud y tuvieron una preocupación los gobiernos por decir, bueno, nosotros tenemos que dedicar una parte del presupuesto a defensa, a infraestructura, a educación, una parte a salud, una parte importante, pues los países dedican cerca del 10% de su Producto Bruto a salud, es una parte muy considerable, y dijeron, bueno, queremos asegurarnos de que esto se va a utilizar de la mejor manera posible, y no querían dejar libradas estas decisiones importantes al azar o confiar en la buena voluntad. Así que crearon agencias de evaluación de tecnologías sanitarias para ayudarlos a tomar estas decisiones. Así que eso fue hace 30 años en Europa, muchos países comenzaron a tener agencias, la más conocida es el NICE en Inglaterra, quizás es el caso más conocido por todos, pero España, Italia, Francia, Alemania, muchos países, Canadá, Australia, son países que empezaron muy tempranamente. Argentina un poco empezó en forma pionera en la región en los años 2000 con el PMO. Claro. Porque el PMO es una especie de paquete de beneficios, ¿no? Donde se define qué es lo que la gente tiene derecho a recibir, y también en ese momento comenzó con cierto proceso de evaluación de tecnologías sanitarias para decidir qué entraba y qué no entraba al PMO. Pero se quedó ahí. Claro. Después no avanzó más. Y sería tiempo de evolucionar un poquitito. Bueno, más que otros países como Brasil, o Colombia, o Chile, o México, tienen agencias de evaluación de tecnologías sanitarias hace bastante tiempo también. Bien. Bueno, esperemos nosotros acercarnos también, ¿no?, a ese objetivo. Por eso también nos importa abrir el debate, ¿no?, y traerlo para conocimiento de todos. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias, No, gracias por su a vos. aporte. Seguramente lo volveremos a convocar para otro programa. Muchas gracias. Les cuento que pudimos también escuchar a Josep María Argimon, que es director del Instituto Catalano de la Salud, de Cataluña de la Salud, y él también habla acerca de las tecnologías, ¿no?, como un gran elemento fundante en todo lo que es evaluación en materia de salud y de cómo impacta en el resto del mundo, lo que hablábamos recién. Los desafíos más urgentes de todos los sistemas sanitarios hoy en día son básicamente la cronicidad. Cada vez más nos enfrentamos a enfermedades crónicas, al propio envejecimiento de la ciudadanía. Este es uno de los retos más importantes. Otro que además presiona mucho a los sistemas sanitarios y los hacen difícilmente sostenibles. La otra es todo lo que es la revolución tecnológica. Están entrando cada vez más tratamientos disruptivos, ¿no?, que mejoran realmente la calidad de vida, algunos no tanto,
¿no? Y por tanto es importante este papel de las agencias de evaluación que nos sepan diferenciar aquellos tratamientos y aquellas tecnologías que nos van a aportar mucho valor de aquellas que realmente aportan poco, que también impactan sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Por tanto, yo diría que son estos dos los retos principales, el envejecimiento y la revolución tecnológica que se nos viene encima. Clarísimo, no contundente. Envejecimiento y también lo que es la evolución tecnológica, porque claro, naturalmente estamos ante algo que debería impactar bien, pero no siempre sucede o no siempre estamos en condiciones de recepcionar correctamente esa evolución en tecnología que se traduce en mejores prestaciones, en medicamentos que evolucionan también y que aparecen permanentemente en el mercado. Vamos a seguir conversando acerca de esta posibilidad de una agencia que evalúe la tecnología en salud, ¿no? Nos acompaña la doctora Marisa Eisenberg. Ella es directora académica del Observatorio de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, doctora, por venir a conversar con nosotros, ¿no? Un placer. Definitivamente entendemos que es imperioso, necesario, la formación de esta agencia. Como decía el doctor Pillon-Rivière, no va a ser una solución mágica, pero entiendo que sería un organismo muy importante, ¿no? Para contener los tiempos que corren y la situación del sistema sanitario. Sí, sobre todo un sistema sanitario como el argentino, con estas características que ustedes remarcaban, de viejas y nuevas complejidades. Claro. Argentina no terminó de resolver las cuestiones de fragmentación, no terminó de resolver la mala calidad legislativa en materia sanitaria, con este dictado de leyes casi compulsivas por patologías que incorporan al PMO. Y uno se pregunta, desde el plano de la garantía de derechos, de la efectividad, ¿cuántas otras patologías quedan fuera de esas normas y no tienen acceso a los tratamientos? Y bueno, esto hace necesario un ordenamiento. Ahí Josep mencionaba recién el tema de las tecnologías que nosotros tal vez estamos verificando en nuevos fármacos, en drogas de alto costo, pero que también vienen cargadas de inteligencia artificial, de algoritmos, que van a poner en jaque, digamos, la sostenibilidad del sistema y nuestras propias garantías personales individuales en torno a la protección de los datos personales. Digamos, viene un mundo diferente. Por eso Argentina, con esto de lo viejo, acumula ahora la nueva complejidad en materia sanitaria. La agencia, sin duda, hay consenso en la mayoría de los países y dentro de nuestro propio país respecto de la necesidad de la implantación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Y de qué depende, doctora, que esto se pueda concretar, que se forme o que se conforme, mejor dicho, que comience a funcionar efectivamente? ¿De qué depende y de qué plazos hablamos? En el Congreso ya está presentado el proyecto, en el Senado de la Nación. Yo supongo que ni bien se inician las sesiones, es un tema para el de próximo agenda año. Para el próximo año. Es un tema de agenda legislativa. Sí. El Congreso va a tener, seguramente debido a los vaivenes políticos del país, algún funcionamiento más corto en sus plazos, pero me parece que este es un tema prioritario debería serlo por lo menos para ser tratado, ni bien se reinicien las sesiones parlamentarias. El proyecto ya está presentado. Ya fueron escuchados muchos, el actual ministro de Salud, el ex ministro de Salud. Digamos, el proyecto tiene consenso. Habría que modificar algunas cuestiones, si se quiere, no sustanciales, pero todo el mundo está de acuerdo en que urgencia es necesaria en un país. Bien. ¿Y por dónde se empezaría? ¿Qué sería lo prioritario en Argentina? ¿Abocarse a las cuestiones que están judicializadas? Hay mucho de esto, de esta nueva tecnología, de la innovación en medicamentos que entran por el lado de la salud. ¿Tendría que ordenar el plan médico obligatorio? O sea, ¿cuál sería si existe una urgencia o algo que es prioritario? ¿Por dónde debería empezar? Me parece que hay que sacar de nuestra cabeza la idea de que la agencia pueda solucionar la judicialización sanitaria. Ajá. No. Yo pensé que podía ser como un organismo rector. No en esta primera instancia, digamos, porque, digamos, tendría que tener una capacidad interna, digamos, muy fuerte para contestar en 24 horas, que es el término que necesita un amparo, contestarle a todos los jueces del país aquello que los jueces requieran. Es cierto. Con lo cual, me parece que
ordena el sistema, legitima las decisiones. Digamos, la agencia es una especie de puente. Está un poco antes, el recurso es emergencia, es rápido. Esto tiene que ir un poco antes, ¿verdad? Tiene que ir antes. Esto ordena la política del país, claro. porque por eso yo me imagino el puente que cruza entre la evidencia científica y la toma de decisiones. Está claro. Es esto, la agencia es para pensarla de acá a un largo plazo, para mejorar la calidad de vida de la población en torno a decisiones eficientes, para esta cuestión de la legitimación de las decisiones de políticas públicas, claro. La silla del paciente. La silla del paciente a mí me parece que es un hecho, no sé si se ha verificado demasiado esto, pero es un hecho trascendente, que el paciente, como representante en nuestro país, también hay que hacer un proceso. Desde el observatorio nosotros estamos creando, o por lo menos colaborando con distintas asociaciones de pacientes que uno conoce cómo ha sido su creación a partir de la muerte de un ser querido, claro. Pero le falta profesionalización a las asociaciones de pacientes en nuestro país. Entonces, tenemos que educar a los pacientes para que los pacientes realicen una tarea de lo que en España Joseph llama el paciente experto, ¿no? Este paciente que sepa navegar el sistema de salud y que incluso sepa que pedir determinado medicamento de alto costo es realmente inoficioso, no es contraproducente para el propio sistema. Sería como tomar también conciencia de todos, ¿no? No Claro. de las acciones individuales, ¿no? Entendernos en un todo, respetar el derecho al límite de todos, entender que para que alcance para todos tenemos que saber distribuir, ¿no? Los recursos en salud, uno sabe que tienen un monto limitado y que este monto limitado representa el total de lo que el colectivo social tiene que, a lo que el colectivo social tiene que acceder. Entonces, algunas veces a uno le va a parecer injusto, seguramente en términos individuales, claro. Pero en términos colectivos va a ser aquello que sea beneficioso para todos nosotros. Me pregunto, doctora, ¿cómo se educa al paciente? Hemos hablado a veces de cómo se educa al ciudadano, de cómo se educa al alumno en determinados niveles. ¿Cómo se educa al paciente? ¿Cómo se forma una sociedad que sea consciente de su responsabilidad, tanto de derechos como de obligaciones a la hora de actuar como paciente, ¿no? Bueno, ahí Argentina tiene un muy lindo proceso de revisión. El paciente en Argentina se inició en defensa de sus derechos como un paciente confrontativo. Era el paciente que se encadenaba al Ministerio de Salud para pedir en este tipo de acciones que se vinculaban a la confrontación. Pero luego, y en esto desde la Facultad de Derecho nosotros tuvimos alguna importante participación en educar al paciente en términos de derechos. Y en no pidas por tu patología, pedí que todos accedan a lo básico en salud. Pedí que el que nace en una determinada provincia pueda superar la barrera de acceso. Pero barrera y límite tienen una diferencia. Yo tengo que superar la barrera, pero tengo que conocer que existe un límite y que ese límite como sociedad no lo podemos pasar. Y bueno, y de aquí se transformó esta participación ciudadana en salud, de la confrontación a la incidencia participativa, colaborativa, ¿no? En términos de, bueno, ¿qué es lo que necesitamos como pacientes en esta sociedad? ¿Cómo ayudamos a los pacientes a navegar un sistema tan difícil con esta división? Incluso un hospital público es difícil de navegar. Claro. Hay experiencias hermosas que ellos relatan, que los pacientes relatan, que incluso el personal de limpieza encontraba en una esquina, en un tacho de basura, recetas y prescripciones de pacientes que salían de un consultorio donde fueron diagnosticados con HIV. Y que nadie los pudo atajar, claro, ni contener, ni acompañar. Y entonces una mesa de una asociación de pacientes puesta allí les decía, yo padezco la misma enfermedad que vos, vení que te acompaño. Claro. Bueno, esto marcó un cambio. Pero ahí es mancomunado, es el sistema, es el hospital, es el médico, claro, son los pacientes que ayudan a otros pacientes. Ahí es donde necesitamos, ¿no?, un engranaje que nos unifique en el trabajo, que nos permita. Esa es la agencia. Esa es la agencia. Ese engranaje que se mueve, esa es la agencia. Así debe funcionar la agencia. Así debe funcionar la agencia
porque no todas son rosas, digamos, debe funcionar en un país federal, ¿no? En un país que va a tener una ley de agencia de evaluación de tecnologías sanitarias con 24 jurisdicciones que deben adherir. Claro, ¿no? Donde tenemos a su vez Ministerio de la Nación, ministerios provinciales, secretarías en los municipios, claro, son muchas instancias, ámbito privado, ámbito público, obras sociales. Entonces, Hay digamos, que también abarcar. reconociendo y tratando de quebrar estas dificultades, pero la agencia va a servir para esto, sin duda. Bien. Bueno, asistimos a un tiempo que tal vez por algo se está discutiendo y debatiendo y parece inminente, ¿no? ¿Será el momento de poder dar el paso que sigue, doctora? Absolutamente, absolutamente. Y es el paso que necesita la sociedad, digamos. Me parece que tal vez en términos de madurez uno ya entendió que la judicialización no solucionó nada. Al contrario, la judicialización hizo que aquel que tuviera la posibilidad y la información, la posibilidad digo económica, Claro. y la información de acceder a un abogado, generara en un juez el dictado de una sentencia que muchas veces, más que un derecho, es un beneficio, porque o más que un beneficio, es un privilegio. A costa de otros muchas veces. Exactamente, exactamente. Gracias, doctora. Seguramente conversaremos a medida que el proyecto avance en la Argentina. Ojalá que sí, fue muy, muy lindo escucharla. Gracias. A disposición, gracias a usted. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. Es un gran placer. Medife, más para tu vida. Buscamos el equilibrio entre la naturaleza, la ciencia y la calidad. Construimos la Sede Pilar, un lugar único para que siempre te encuentres con un mejor diagnóstico. Te esperamos muy pronto en nuestra nueva Sede Pilar. Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.